Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la mesa del día de hoy. En la mesa tenemos a Juan Carlos Chaparro con la ponencia El legado militar de la independencia. Él viene de el ICANN. Es politólogo, magíster en Historia y Filosofía, doctor en Historia, profesor de la Cátedra de Historia Política de Colombia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador del ICANN. Contamos con Jairo Rafael Gutiérrez Ramos con la ponencia titulada La imposición del maldito sistema colombiano y el realismo residual en las provincias del sur de la Nueva Granada, de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Es sociólogo de la Universidad. Vamos con Luis Ervin Prado Arellano con su ponencia titulada Ejércitos, reclutamiento y participación popular en el suroccidente, 1810-1822, de la Universidad del Cauca, en Popayán. Es historiador de la Universidad del Valle, con maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander y su doctorado también en Historia de la Universidad Andina Andrés Bello de Quito. Modera Rodrigo Moreno, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Buenos días para todas y para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, la reflexión que he propuesto para este evento la titulé Las independencias y los legados militares, y lo que intento hacer es… Ahí, listo. Lo que intento hacer es una reflexión bastante general, desde luego, sobre este aspecto. ¿Qué es lo que militarmente las independencias le legan a los nacientes estados y sobre todo a los pueblos de la América hispánica y particularmente a los que pues tuvieron o fueron escenario más duro de la guerra? Esto es Nueva España, el Río de la Plata, Venezuela y la Nueva Granada. Ya hemos visto con las ponencias que presentó ayer Diana, con lo que habló hoy Alejandro y Rodrigo, cómo pues la guerra implicó especialmente para los independentistas el enorme desafío de formar cuerpos armados en un evento y en un escenario en el que no se tenía pues las facilidades para cumplir con una empresa de semejante tamaño, ¿no? Pero mal que bien, los independentistas lograron sortear las vicisitudes y las adversidades que eso representó, con todo lo que los ponentes anteriores nos presentaron. Esto es, recurriendo a la leva forzada, a la paga para la incorporación de soldados, al nombramiento casi que desenfrenado en algunos casos de oficiales y jefes militares, dada pues desde luego la normalidad misma que se sigue en la guerra, ¿no? La buena parte de esos hombres que luego emergen como coroneles o generales con sus distintos rangos y grados, pues obtienen esos rangos y grados en virtud de la guerra, ¿cierto? Son muy pocos los hombres que entran a comandar ejércitos, son muy pocos los hombres que tienen alguna formación militar antes de ingresar a comandar ejércitos. Lo que quiero decir es que buena parte, si no es que la mayoría de ellos obtienen esos ascensos en la guerra y demás. Esto en su conjunto, y de acuerdo no solo con lo que ha señalado la vieja y la nueva historiografía, sino también en virtud de lo que los mismos protagonistas y testigos de esos episodios señalaban, pues derivó en una suerte de militarización de las nacientes repúblicas. Y entiendo por militarización básicamente lo mismo que Rodrigo señaló en su exposición anterior. Esto es un crecimiento exponencial, sistemático, a veces incluso inorgánico, de los cuerpos armados que se tienen que conformar en México, Venezuela, Nueva Granada, Río de la Plata.
Entiendo por militarización también, y esto apegándome desde luego a lo que dicen los testimonios de la época, al ascenso desmedido de los cargos y rangos militares que obtienen muchos de esos jefes militares. Entiendo por militarización también la tendencia a una suerte de hegemonización de lo militar sobre lo civil, que, digamos, a la luz del contexto, pues no es una cuestión, digamos, anormal o descabellada. La guerra, sabemos, la independencia, sabemos, empieza como un proceso político, es un proceso político, desde luego, termina siendo un proceso político, pero comporta ella una dimensión militar, que por momentos tiende a, por momentos, insisto, tiende a invisibilizar el proyecto final o la naturaleza misma del proceso, que es lo político, ¿no? Y entiendo por militarización también el enorme peso institucional, que también social y político, que adquiere lo militar en la vida de estas sociedades, ¿no? Entonces, lo que he hecho es hacer un rastreo pues muy general, pues por lo ambicioso que pretende ser el texto, de la historiografía que se ha ocupado del tema en estos 4 países. Y lo que encuentra uno en esa historiografía es ciertamente que sí, los ejércitos desde luego cumplen un papel importantísimo, tal cual lo han explicado los expositores que me han antecedido, pero esos ejércitos en el mediano y largo plazo también se convierten en una suerte de problema, o se convierten en digamos, en un sujeto, en una institución que es considerada social y políticamente con cierta ambigüedad. Me explico. Los ejércitos, desde luego, eso es apenas una verdad de perogrullo, son necesarios para hacer la guerra, y hacen la guerra y la hacen exitosamente, ¿cierto? Pero una vez concluida la guerra, los ejércitos se convierten principalmente en una pesadísima carga fiscal para los nacientes estados, ¿cierto? Y hay algunos estados que pueden, digamos, solventar mejor esa situación, por ejemplo la Nueva España, que no así la Nueva Granada, que es uno de los, claro, en el escenario de la República de Colombia junto con Venezuela. No obstante esa unidad que se da, esos ejércitos van a convertirse, insisto, en una pesada carga fiscal para las nacientes repúblicas. Entonces, eso da lugar a un interesantísimo y fecundo debate, no solo de orden político, sino también social, un debate que se publicitará fundamentalmente a través de la prensa, y esto me lleva a retomar algo que señalaba Alexander ayer en su ponencia, y es, así como en su momento los ejércitos, los comandantes del ejército realista requirieron de crear una suerte de opinión pública en favor de el mantenimiento del viejo orden, ahora misma tarea requerirán los que creen que su lugar y su papel es el de regentar los nacientes estados, pero para lograr ese cometido se encuentran con ese posicionamiento casi hegemónico que adquieren los militares. Entonces, la enorme misión que tienen, la enorme tarea será cómo desarticular esos ejércitos, ¿sí? Y si no se desarticulan, cómo institucionalizarlos para controlarlos, cómo detener ese desmedido ascenso de rangos militares que se habían concedido en virtud de la guerra, cómo restarle el protagonismo que los jefes militares han adquirido no solo dentro de la institución militar, sino fuera de ella, y ahora en el ámbito del Estado. Esas, desde luego, no son preguntas cualesquiera, porque la imagen que tenemos de lo militar en tiempos de la independencia es una imagen ciertamente heroica, ¿cierto?, épica y demás, pero poco se estudia el trasfondo de los problemas sociales, políticos, institucionales, económicos que se derivaron de la conformación de ese ejército. Y otra cuestión, incluso lo militar tiende a considerarse solamente en ese contexto de la independencia. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿No?
Yo creo que esa pregunta, y de hecho cuando yo empecé a estudiar estos temas, empecé a hacerlos por una inquietud por nuestro presente. Estábamos en el año 2012, 2013, tuvimos, digamos, la feliz noticia de que el país se avenía a un proceso de paz y todos, pues, con el debido entusiasmo, abrazamos lo que eso implicaba y eso nos generó muchas preguntas. Y una de las que me generó a mí, como historiador, que también como ciudadano, bueno, ¿qué va a pasar con este ejército crecido, ¿cierto?, durante los últimos años? ¿Qué va a pasar con los mismos excombatientes de las FARC, que son hombres que en su gran mayoría llevan una vida militar, ¿cierto?, o la han llevado mayoritariamente? Entonces yo creo que esos problemas nos permiten pensar en esa relación pasado-presente que para mí es de toda importancia. Entonces me fui a estudiar un poco ese periodo post-independiente, de la post-independencia, ¿cierto? Y me encontré pues con una cantidad de elementos que me resultan de toda pertinencia para plantearse también preguntas y problemas del presente. Entonces, ¿con qué me encuentro? Con que ese debate sobre la militarización va a atravesar buena parte del siglo XIX, ¿cierto? Y no es extraño, porque sí, la independencia deja como legado la posibilidad de construir una república, un nuevo orden político, la ciudadanía, ¿cierto?, unas nuevas formas de relacionamiento, pero deja también como enorme legado la presencia de unos ejércitos que por demás, hay que decirlo, no tenían presencia en América colonial. En América colonial lo que uno ve es, hay cuerpos de milicias, pero no ejércitos, ¿cierto? La prensa de la época es fecunda en las declaraciones, que también en las denuncias que se hacen sobre lo que implicó la conformación y sobre todo la pervivencia de esos ejércitos, tanto para el naciente Estado, insisto, como para la gente. Quisiera mostrarles, estoy saltándome muchos aspectos que están en la ponencia y que eventualmente, si nos va bien, podemos publicarlos pronto y esperamos que lleguen a todas sus manos. Pero voy a centrarme, luego de haber hecho ese recorrido general que hago en el texto, en dos casos, que es la Nueva Granada y Venezuela. Esto nos da una idea de lo que fue digamos, el legado militar. Para 1822 ya hay cosas interesantísimas en la discusión pública y política en el país. Por un lado, el secretario de Guerra y Marina de la República de Colombia, en sus informes del año 22, 23, 24, no solo indica cuál es el tamaño de esa Fuerza Armada, sino que indica que no se tiene certeza plena de cuántos son. Habla más o menos de 23.000 a 25.000 hombres en armas, pero lamenta que además de ese enorme tamaño, es una fuerza dispersa que no tiene todavía la organicidad que debe tener, ¿cierto? De modo que, para empezar, ese es un reto fundamental al cual se viene el naciente Estado colombiano, y es cómo organizar sus fuerzas, cómo instituirlas, cómo meterlas dentro de la institucionalidad estatal naciente, ¿no? Pero por otro lado, ya para ese momento, y fíjense ustedes que es un momento en que la guerra no ha concluido, ¿cierto? Estoy hablando del año 22, no toda Venezuela está liberada y el sur todo está por ser liberado, pero ya en ese momento hay voces como la de Vicente Azuero que públicamente reclaman por una pronta y eventual disminución y, si se quiere, abolición del ejército. A mí me parece que cuando se dice eso en un contexto donde todavía está en guerra, claro, eso indica el peso enorme, la animadversión enorme que generó lo militar dentro de estas sociedades, ¿no? Desde luego que hay múltiples consideraciones que hay que hacer en torno a esa declaración. Hay unas disputas de poder por el control burocrático, hay unas disputas de opinión fundadas en
ideologías y demás. Pero el caso es que lo que quería decir con esto último que he mencionado es que hay las dos cosas, ¿no? Hay una masa enorme de hombres en armas que, digamos, han de ser organizados e institucionalizados, pero hay también voces que empiezan a pronunciarse en favor de una pronta y efectiva abolición. Durante los años 20, la masa de esos ejércitos va a mantenerse por las campañas del sur, porque todavía no hay un reconocimiento pleno de la soberanía que estos estados nacientes han declarado con sus independencias, de modo que la pervivencia de esos ejércitos se convierte en una suerte de mal necesario. Digo mal necesario para los que no están de acuerdo con ello, ¿cierto? Pero en últimas, pues es preciso mantenerlos en armas. No obstante, bueno, y durante esa década se despiden enormes, sustanciosas, digámoslo así mejor, leyes orgánicas orientadas a regular, a institucionalizar, a contener el fuero militar, a contener los ascensos, en fin, hay una enorme reglamentación y demás. Pero, y eso, digamos, no obstante toda esa legislación, no se logra ese cometido de reducir al ejército, pero eso sí empieza a suceder durante los años posteriores a la disolución de la República de Colombia, ¿no? Allí baja sustancialmente el pie de fuerza del ejército, no desaparece de todas maneras, y esto tanto en Venezuela como en Colombia, porque esos ejércitos de todas maneras van a convertirse aquí nuevamente en una especie de mal necesario. ¿Necesario para qué? Ya no hay guerras internacionales, la independencia mal que bien ha sido reconocida por algunas potencias, son necesarios para el control del orden público interno. Y eso es cuestión que ha de ponernos a pensar sobre el presente. ¿Por qué el ejército anda controlando el orden público en el siglo XXI? Pues, mirando históricamente uno entiende por qué eso pasa, ¿no? Pero otro elemento importante es el volumen de la oficialidad. Oficiales adscritos al ejército de Nueva Granada y Venezuela. Si uno compara el número de oficiales con el pie de fuerza, se nota que es notorio. ¿Eso qué significa? No solo significa que hay muchos hombres con traje de gala en los bailes, como decía Alejandro, significa gasto público, ¿cierto? Y eso se revela acá. Sí. Significa esto, una relación de presupuesto nacional con presupuesto militar, pero acá está un poco más claro, esto para el anterior para Nueva Granada, esto para Venezuela, siguen patrones bastante similares. Significa esto, si uno discrimina cuál cartera comía más presupuesto durante esa época, pues sale a flote el consumo militar, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño era grande del ejército, no necesariamente. Los soldados no tienen paga. Son gastos sobre todo de los sueldos de los oficiales, de pensiones, porque hay mucho militar lisiado. Bueno, hay múltiples razones que implican que ese gasto sea tan voluminoso. Con un agravante, que el Estado neogranadino durante el siglo XIX es uno de los estados más insolventes, fiscalmente hablando, del continente, ¿no? Entonces eso llevará a que el Estado durante el siglo XIX quede hipotecado, claro, no solo con los militares, desde luego sería exagerado decirlo, pero en buena medida con ellos sí, ¿no? Año a año, la mayor parte del presupuesto se destina a la deuda militar, que también a la deuda pública, ¿cierto? Al pago de deuda pública contraída. De modo que, mire, se fue el tiempo y no alcancé a decir lo que iba a decir, pero la idea general es, o lo que quería poner allí de presente es que estos problemas que se engendran con la independencia y que son legados de la independencia, pues están todavía por ser estudiados, ¿no? Este es un brevísimo intento que yo he empezado a hacer, pero que también otras personas, aquí como Luis Ervin, por ejemplo, hemos venido desarrollando y que creo que nos sirven mucho para entender
no solo la independencia, el siglo XIX, sino sobre todo cómo va formándose el Estado, el régimen político colombiano, qué nos dice eso sobre nuestro presente. Creo que para eso ha de servirnos la historia, que no simplemente para echarnos cuentos y relatos, sino para ver cómo somos resultado de eso. Y bien. Mira, aquí tienes tu mamita. Por favor. Buenos días a todos. Como esta presentación forzosamente tendrá que ser telegráfica, aprovecho para agradecer de inmediato al profesor Ortega, a la Universidad Nacional y al ICANN la posibilidad de estar aquí acompañándolos y escuchando las ponencias tan interesantes que hemos tenido ocasión de oír. Yo me voy a distanciar un poquito de la propuesta inicial que había hecho de ponencia. Voy a centrarme más bien en la memoria de un pueblo muy maltratado por la guerra de independencia, como fue el pueblo de Pasto. De todas maneras, también telegráficamente debo hacer un recuento de lo acontecido para que más o menos el público en general sepa de qué estamos hablando. Pasto, que es una provincia sureña de la Nueva Granada, en límites con el Ecuador prácticamente, padeció las guerras de independencia muy duramente, como muchas otras regiones del país. Desde 1809, cuando se proclamó la primera Junta de Quito, hasta 1822, cuando Bolívar, comandando el Ejército Libertador, intentó entrar a Pasto por las malas. Los pastuzos se enfrentaron permanentemente a diferentes tropas enemigas o mejor dicho, liberadoras pretendidamente, que querían derrotar al realismo pastuso, que se defendió obstinadamente desde 1809 hasta 1822, de los quiteños, de los caleños, de los payaneses, de los santafereños y finalmente de los venezolanos y el ejército combinado que formó Bolívar, llamado Ejército Libertador, después de la batalla de Boyacá. Después de la batalla de Boyacá, el ejército español se fraccionó en distintas secciones, pero fundamentalmente buena parte de la tropa huyó con la tropa que estaba en Santa Fe se huyó con el virrey hacia Cartagena y allá se refugiaron en ese enclave militar que era la ciudad de Cartagena, esa fortificación que se consideraba imbatible. Y otra parte de esas tropas comandadas por Sebastián de la Calzada se dirigió hacia Popayán y Pasto, probablemente con la intención de irse más al sur, hacia Quito y Lima, que era el gran fortín del realismo en América del Sur. Pues bien, lo que quiero contarles es cómo en el día de hoy los pastuzos recuerdan esos eventos por diversas manifestaciones. Quiero hacer referencia a una manifestación historiográfica, al recuerdo que uno de los primeros historiadores que se ocuparon de estos asuntos en Pasto lo reflejó en su obra, luego a una manifestación literaria, una novela de reciente aparición que se ocupa de estos asuntos y finalmente una expresión plástica en los carnavales de Pasto sobre insólitamente la guerra de independencia. Entonces, vamos a ello. Aquí, profesor, ¿puedo cambiar? A esto. Bueno, mire, el primer historiador pastuso que trató en detalle las guerras de independencia fue José Rafael Sañudo, en un libro que hizo mucho ruido cuando apareció. El libro se publicó por primera vez en el año 1925, prácticamente a un siglo del fusilamiento del guerrillero pastuso Agustín Agualongo, que había sido sacrificado en Popayán después de combatir contra el Ejército Libertador hasta el año 1824. En julio de 1824 fue fusilado Agualongo en Popayán.
Y debo decir, para tratar de entender lo que nos planteó Sañudo, que después que el Ejército Libertador ocupó a Pasto en el año 1822, después de una sangrienta batalla, la batalla de Bomboná, y después de firmar unas capitulaciones mediante la cual el Ejército Libertador negoció por voz del propio Bolívar con el Cabildo y el pueblo de Pasto una capitulación en la cual se comprometió pues a mantener a Pasto su integridad territorial, a mantener a su dirigencia en el gobierno de la ciudad, de no tocar los patrimonios de los implicados en la resistencia e igualmente de darle a los rezagos del ejército español que allí quedaban la posibilidad de marcharse a España o a donde quisieran por cuenta de la República de Colombia. Esa capitulación le permitió a Bolívar finalmente entrar en Pasto y prácticamente considerar que había hecho una negociación muy positiva porque había logrado transitar finalmente hacia el sur, hacia Quito inicialmente, hacia Guayaquil posteriormente, con intención de seguir, como ustedes saben, en la campaña de liberación del Perú y el Alto Perú. Bueno, después que Bolívar estaba en Quito y se dirigía a Guayaquil, se dio sublevación en Pasto, lógicamente violando la capitulación que se había firmado, un levantamiento que fue dirigido por un militar español, Benito Boves, y por un indio pastuso, Agustín Agualongo. Esa rebelión es muy interesante porque logró establecer un gobierno de facto que gobernó durante 3 meses la ciudad y la provincia de Pasto. Pero, naturalmente, el ejército que ya estaba en el Ecuador, comandado por Bolívar, envió a Sucre a que tratara de poner orden en Pasto, ¿no? Después de una resistencia relativamente breve, porque el ejército de los pastuzos era un ejército ya irregular. Esa resistencia había perdido el apoyo del cabildo y de la oligarquía pastusa. Eran los indios de Pasto y algunos muy poquitos rezagos del ejército español los que se enfrentaron al ejército republicano. Finalmente, después de una resistencia hasta donde fue posible, Sucre se tomó Pasto y este es el hecho trascendental. El 24 de diciembre de 1822, las tropas republicanas entraron a Pasto y cometieron una serie de atrocidades que en la memoria de los pastuzos se conoce como la Navidad Triste o la Navidad Negra, ¿no? Se supone que hubo más de 400 muertos, tanto civiles como militares, y la historia dice que fueron no solo combatientes, sino incluso ancianos, niños, mujeres. Naturalmente hubo violación de mujeres, violación de las iglesias, de los lugares sagrados, y fueron además permitidos a la soldadesca 3 días de saqueo que para los pastuzos resultaron terribles. Después de eso, Bolívar estableció un gobierno militar en Pasto. Nombró al general venezolano Bartolomé Salón para que pusiera orden en Pasto. He puesto ahí el libro del general Ducoudray-Holstein porque hay una cierta analogía entre los planteamientos de Ducoudray y los de Sañudo. No quiero decir que haya alguna afiliación, yo no he encontrado evidencia en la obra de Sañudo de que él mencione siquiera a Ducoudray-Holstein, pero lo digo porque son libros que critican de una manera acérrima a Simón Bolívar. Lo que por supuesto Ducoudray, digámoslo rápidamente, fue un militar franco-prusiano que formó parte del ejército de Libertador, muy cercano a Bolívar, que combatió a su lado y que luego denunció lo que él consideraba, defectos personales del Libertador. Es decir, pues bueno, todos sabemos todo lo que se ha acusado a Bolívar, que era un felón por la entrega de Miranda, que era un cobarde porque cada vez que perdía una batalla
huía hacia una fortaleza o hacia las islas del Caribe y luego volvía como un héroe a tratar de imponer su voluntad a los que se habían quedado combatiendo. Y, en fin. Entonces, en el año 25, decía yo, 1925, Sañudo escribe este libro que realmente se hizo famoso, pero no tanto por su contenido, sino por las críticas a las cuales dio origen. Pues lo que estaba cometiendo Sañudo era una herejía dentro de la historiografía nacional, la historia patria, el culto a Bolívar, que de todas maneras en todas las repúblicas bolivarianas se estableció muy temprano, como lo ha estudiado el maestro Carrera Damas con mucho detalle en el caso de Venezuela. Y aquí entre nosotros también, no hay pueblo ni capital de Colombia que no tenga una estatua de Bolívar en su plaza central, salvo Pasto. Porque en Pasto, como ustedes saben, ahí es una estatua de Nariño, un general al cual ellos derrotaron y aprisionaron y extraditaron. Muy bien, entonces este hombre, además es una rareza interesante desde el punto de vista bibliográfico. El libro fue publicado en la ciudad de Pasto y alcanzó a tener 3 ediciones entre 1925 y 1929. Y de inmediato se le empezó a criticar acérrimamente. Sañudo, que había sido uno de los creadores del Centro de Estudios de Pasto, fue prácticamente excluido. La Academia de Historia de Colombia vetó el libro. Todavía en el año 1972, antes de ayer, un académico pastuso intentó hacer un discurso en homenaje al centenario de don Rafael Sañudo y no se lo permitieron, porque se considera todavía un atentado contra la figura egregia del Libertador que alguien pueda hacer una alabanza de este historiador pastuso. Esta carátula que les he puesto ahí es por supuesto de una edición reciente, una que hizo Planeta entre una colección que llamó Lista Negra y sin embargo pues ha alcanzado, por lo menos esta que les pongo ahí es la 2ª edición, o sea que tuvo un relativo éxito editorial también cuando se reeditó. Bueno, Sañudo lo que hace allí es relatar toda la biografía de Bolívar, pero desde un punto de vista no apologético, sino todo lo contrario, ¿no? Él lo que hace es, como decían sus adversarios, ennegrecer la figura egregia del Libertador, sacándole en cara todos sus posibles defectos. Hoy, por supuesto, la lectura del libro de Sañudo, pues, nos causa un poco de extrañeza por la perspectiva analítica que él asume, pero por otra parte, desde el punto de vista de la narración de los hechos sucedidos en Pasto, realmente la de Sañudo se convirtió en canónica. Incluso sus adversarios, como el historiador también pastuso Sergio Elías Ortiz, que escribió sobre pretexto de hacer una biografía de Agustín Agualongo, una historia de las guerras de Pasto, en realidad lo que hace es seguir casi que al pie de la letra a Sañudo. Eso sí, absteniéndose o suprimiendo todo aquello que él decía en crítica a Bolívar, y más bien tratando de justificar por qué los pastusos se habían opuesto a la campaña libertadora, ¿no? Cómo habían sido engañados prácticamente por la dirigencia y por el obispo de Popayán, que tuvo allá mucha influencia y que de todas maneras lo que demostraba la fidelidad de los pastusos a la monarquía española era su espíritu de honor y de lealtad y de cumplimiento a los juramentos, a diferencia de los otros que habían sido unos traidores a la monarquía. Bien, eso es interesante, pero ahora paso a lo otro, que es aquí. Recientemente un historiador pastuso, Evelio José Rosero, pastuso no, de origen pastuso, él realmente es bogotano,
publicó esta novela que también ha tenido un éxito considerable en el mundo literario. Incluso mereció un premio. Es muy llamativa porque lo que hace Rosero es retomar en muy buena medida lo que escribió Sañudo sobre la historia de Pasto en la época de la independencia. Es curioso que en una novela ocurra una cosa que a mí me parece inusual. Alejándonos pues de las peripecias de los protagonistas, que no viene al caso comentar, el texto literario transcribe literalmente el famoso artículo de Carlos Marx sobre Simón Bolívar, que no es tampoco propiamente apologético, es un escrito sumamente crítico. Y luego, por voz de los protagonistas de su narración, empieza a evocar permanentemente la obra de Sañudo, citando largos fragmentos. Y dentro de los elementos que allí señala como elemento narrativo central está el interés del protagonista de la novela por construir una carroza en la cual en el carnaval de Pasto se represente la Navidad negra, es decir, la masacre que se vivió en Pasto el 24 de diciembre. Y para terminar, en el año 2018, un artesano pastuso le cumplió el deseo al protagonista de la novela de Rosero y efectivamente hizo una carroza que se ganó el primer premio en el Carnaval de Pasto de ese año. Y en esa carroza justamente lo que representa es la masacre que se vivió en Pasto en la Navidad del año 1822. La carroza es supremamente pues gráfica y en ella el que conoce medianamente la historia de Pasto, y por supuesto que esta escenografía está destinada fundamentalmente al pueblo pastuso, que es el que participa activamente en esa fiesta. Entonces allí grosso modo se las describo, aunque ustedes lo pueden apreciar más o menos. En esta de la derecha alcanzamos a ver a Bolívar en su caballo, ¿no? Un caballo encabritado y Bolívar con alas de demonio, ¿no? Rodeado, ahí no lo alcanzan a ver, de pequeños diablillos que lo aconsejan por lado y lado, y debajo de él está Sucre cabalgando sobre una calavera que me imagino que, pues, que será la representación de la muerte y del espíritu asesino de este otro prócer venezolano. Debajo, en esos balconcitos que ven alrededor, están los oficiales del Ejército Libertador presenciando como en un circo romano la matanza de pastusos. Y al frente de la carroza hay dos, a la mano izquierda y en las imágenes centrales está el pueblo de Pasto. Está el pueblo insurrecto representado en los que están allá erguidos con machetes y palos, y debajo, no sé si lo alcanzan a ver, están los muertos, ¿cierto? Como si lo fuese a aplastar la carroza y Sucre en su calavera y Bolívar en su caballo. Todo eso, encima de ellos una especie de lobo, ¿no? También con una expresión muy feroz como para acabar de aniquilarlos. Pues eso es bien interesante, que en la memoria de un pueblo se mantenga este contrarrelato de la independencia. Mientras nosotros celebramos la gesta del Ejército Libertador, los pastusos recuerdan cómo ese Ejército Libertador fue más bien, como decía aquí el profe, un ejército de ocupación que cometió toda serie de abusos y atrocidades en las dos ocasiones en que a sangre y fuego debió ocupar la ciudad y ocuparse de su pacificación. Les agradezco su paciencia, muy amables. Buenos días. Bueno, inicialmente agradezco a todo el equipo que hizo posible la organización de este evento y agradeciéndoles infinitamente que me hayan tenido en cuenta. El título de la ponencia es
Ejército, conscripción y participación popular en el suroccidente, 1810-1822. Bueno, voy a tratar de… el suroccidente, me refiero al suroccidente de la Nueva Granada, o sea, al suroccidente hoy de Colombia, o sea, la Nueva Granada. Básicamente, el suroccidente de la Nueva Granada fue una región, como ahí se puede apreciar, está entre toda esa parte, exactamente, se convirtió en muchas gracias, tiene básicamente, o sea, eso es una región que se va a caracterizar porque las guerras de independencia fueron muy prolongadas, más o menos entre 1809 y 1826, cuando se derrota la última guerrilla significativa que tiene la provincia de Pasto. Si miramos esa cronología, son casi 2 décadas, ¿sí? Casi 2 décadas, y parte de la explicación de la prolongación del conflicto, por una parte es porque el suroccidente es tal vez una de las regiones más heterogéneas a nivel étnico, o sea, ahí estaba la población indígena más amplia, más grande que había en el virreinato, pero no era un grupo étnico homogéneo, sino que eran diversos grupos homogéneos, diversos grupos étnicos. Fuera de eso se concentraba la mayor cantidad de población negra esclavizada, especialmente en las costas del Pacífico, y también había una gran población mestiza de diversos matices, desde una población mestiza mulata, mestiza blanca o mestiza indígena. Fuera de eso, dentro de esa región y en esa dinámica de poblamiento había muchos, digamos, no solamente había muchos tipos de poblamiento, sino muchos conflictos, como de alguna manera lo alcanzó a medio señalar el trabajo de Marta Herrera Ángel, Popayán, la unidad de lo diverso, territorio, población y poblamiento en la provincia de Popayán en el siglo XVIII. Este tipo de conflictos que estaban larvados, digámoslo así, la gran mayoría, van a aflorar durante la coyuntura de las guerras de independencia. Entonces, la guerra de independencia lo que va a permitir es vehiculizar una cantidad de conflictos que estaban latentes, ¿sí? Y se van a expresar abiertamente en el conflicto bélico. Por otra parte, otra de las razones por la que este territorio duró tanto la guerra de independencia es que, como nos lo acaba de enseñar aquí mi colega, es que el suroccidente fue el corredor estratégico para comunicarse con el sur, y ya después de concluida la batalla de Boyacá, o sea, la única forma o el único camino natural para poder llegar a la antigua audiencia de Quito y al virreinato del Perú era efectivamente por ese corredor, o sea, después de Popayán, bajar por el Patia, ascender nuevamente sobre el nudo de los Pastos para ir cogiendo los Andes norteños de lo que hoy es Ecuador y continuar la campaña libertadora. Entonces el suroccidente se convirtió en un sitio estratégico y a la gente se le olvida de que la primera campaña libertadora que organiza el general Sucre, él decide no marchar por el suroccidente, sino que decide organizar el ejército en Cali y viajar por el puerto de Buenaventura y fondear en Guayaquil. Esa es la razón por la cual Guayaquil tempranamente se adhiere a la causa de Colombia, pero era porque Sucre sabía que era difícil penetrar ese territorio porque básicamente hay un fuerte bolsón realista que estaba entre la provincia de Pasto y el Valle del Patía. Bueno, lo que yo voy a tratar de identificar es más o menos cómo se empezaron a conformar los ejércitos de este periodo y cómo fue el tipo de conscripción. Digamos que básicamente la gobernación de Popayán no tiene una tradición militar, o sea, porque las reformas borbónicas, a pesar de que las reformas militares borbónicas se iniciaron a aplicar la constitución de algunas milicias disciplinadas o milicias auxiliares, realmente las autoridades o los notables de la ciudad rápidamente desistieron de seguir continuándolas. Por lo tanto, a partir de 1809, cuando se presenta la primera coyuntura de este periodo, realmente el gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique, se enfrenta a una gobernación que está literalmente desnuda de unidades militares. Y si las que existen, realmente existen en el papel. Por lo tanto, él se tiene que enfrentar básicamente a ir constituyendo unidades armadas en la marcha, porque tiene que enfrentarse a las ambiciones de Quito, ¿sí?
y posteriormente en 1811 tiene que enfrentarse el grupo republicano que se empieza a formar al norte de la gobernación, que es en lo que hoy es el Valle del Cauca, constituido a partir de las ciudades confederadas que han recibido apoyo de la Junta de Bogotá por medio del coronel, bueno, se me escapa ahorita el nombre del coronel, qué pena. Entonces, básicamente es la batalla de Funes de 1809 y la batalla de Palacé en 1810, donde se inició el proceso de militarización de la sociedad del suroccidente del nuevo reino. Por militarización, y retomo un poco, entiendo básicamente es el peso que empieza a tener a nivel social un nuevo actor que son los militares. Y esa militarización no solamente se expresa en la presencia de unidades armadas, sino también en las exigencias que esas unidades armadas le empiezan a exigir a la sociedad y al peso político que empiezan a tener, ¿sí? Eso es una cuestión muy importante, que claro, uno de los grandes problemas que se van a enfrentar los nuevos estados nacionales latinoamericanos después de concluir la independencia es cuál es el lugar de las Fuerzas Armadas en el diseño institucional, porque indudablemente el poder militar empezó a restarle empezó a restar terreno a los otros poderes tradicionales que existían antes del periodo de la independencia. Entonces, a ese fenómeno hay lo que yo llamo como la militarización de la sociedad. Pero la pregunta que me hago es, ¿pero cómo fue el mecanismo para convocar a los vecinos de las ciudades y los pueblos a formar compañías de milicias, ya de infantería o de caballería, ante la ausencia en la región de un sistema militar capaz de promover la conscripción y una tradición militar? Todo sugiere, por los indicios documentales, los cuales son sobrios en describir los procesos de enrolamiento del periodo, que hubo dos vías por las cuales se fueron formando los cuerpos armados en los bandos enfrentados. La primera fue por medio de instrumentalizar las redes sociales previas a la cabeza de varios hombres prominentes de las localidades, quienes por diversas circunstancias ejercían una influencia considerable sobre sus poblaciones para seducirlos y unirse a una de las causas que defendían. No es gratuito que en esta primera etapa los notables de las ciudades y pueblos fuesen los comandantes de las compañías constituidas, pues su autoridad fue la fuente de cohesión. Por ejemplo, Juan Luis Obando, que es el padre adoptivo de José María Obando, el gestor de una de las compañías de Almaguer en 1809, fue un personaje de cierto nivel de fortuna, residente en Popayán y con conexiones en Almaguer y en los pueblos del sur de Popayán. Gracias a sus actividades de diezmero y por ser propietario de varios inmuebles rurales en aquel territorio y por sus conexiones, logró conformar una compañía donde varios de los oficiales subalternos posteriormente se desdoblarán a jefes de partidas guerrilleras realistas como Agustín Paz. Igualmente se inscribe en esta misma tendencia don Francisco Gregorio Angulo, propietario de placeres mineros en la costa del Pacífico. Una hermana, Manuel Angulo, se casó a finales del siglo XVIII con el español Francisco Diago, con quien fuera el administrador de tabacos de Popayán. Este personaje, junto con el señor Obando, formó parte de un círculo realista que tenía conexiones con varios vecinos notables de la parroquia del sur de la ciudad, Timbío, El Tambo, Patía, La Sierra, La Horqueta, Mercaderes, entre otros. Para ello contaban con varios individuos que mantenían comunicaciones constantes entre la ciudad y los poblados en mención, como Pedro Sandoval, Mariano del Basto, los hermanos Sánchez, o sea, José Antonio y Joaquín, Antonio Astudillo, Juan Gregorio Sarria, Agustín Cervera, Matías Cajiado, Santiago Calvo, entre otros. Tales conexiones que de antaño estaban cristalizadas permitió la formación de varias compañías, las cuales unas marcharon en defensa de Pasto y otras se hallaron en la acción de armas de Palacé. Entonces, digamos que la primera clave para ir constituyendo estos ejércitos sin ningún sistema militar y sin ninguna tradición militar es justamente ir apelando a estos personajes notables que están en las localidades, que tienen unas redes de adscripción que les permiten ir, digamos, cooptando a los vecinos de aquellas localidades para ir constituyendo estos primeros grupos. Voy nombrando otros casos más, pero pues no tiene mucho sentido seguirlos nombrando. Pero, por ejemplo, para el caso de las comunidades indígenas, y esto no es exclusivo solamente para los grupos realistas, o sea, los grupos republicanos o patriotas, como les llamaban, también tuvieron que apelar a este tipo de cosas. Por ejemplo, las comunidades indígenas de Tierra Adentro,
que le dieron tanto apoyo a la campaña de Nariño entre 1813 y 1814, contaron justamente con el apoyo de los mandones indígenas, ¿sí? Cuando el ejército de Nariño pasaba por tierra adentro para llegar a Popayán. O sea, sin estos mandones indígenas, difícilmente no solamente hubiese contado con el apoyo necesario para transitar por esas montañas, sino que también les dieron unidades militares para continuar con la campaña de Pasto. O sea, entonces, son estos personajes los que nos van dando las primeras claves para ir entendiendo un poco las razones por las cuales se van constituyendo estos grupos. Una segunda vía de reclutamiento es la propaganda, ¿sí? Básicamente, si uno más o menos observa en el periodo, hubo también una fuerte propaganda ya por parte de los funcionarios y ya por parte del sector eclesiástico, que alguna historiografía moderna hoy la está menospreciando, pero a mi modo de ver sigue siendo central los curas como grandes mediadores culturales. Ellos empezaron a hacer una fuerte propaganda para que la gente se vinculara a uno u otro bando, porque en una primera etapa del conflicto casi que todos apelaron a que había que defender al rey frente a los herejes franceses, y eso de alguna manera fue la propaganda que utilizaron los quiteños para formar el ejército que pretendía tomarse a Pasto, y de alguna manera también las ciudades confederadas apelaron un poco a ese discurso, y uno va viendo también el rol protagónico que van teniendo los curas de las parroquias, pero que también eso vino acompañado de hacer procesiones, sacar los santos en andas, y también fue configurando en algunos casos la idea como de una guerra santa en ciertos momentos. Y recordemos que muchos generales se encomendaron a las vírgenes para las campañas militares, y en las batallas los pendones y las banderas que le tomaban al enemigo iban a las iglesias, a la virgen que se habían encomendado o al santo que se habían encomendado, y se las ofrecían porque el triunfo había sido gracias a esos milagros. Y creo que esa pedagogía que se está haciendo en el espacio público también de alguna manera ayudó a ir calando entre la gente para que de alguna manera también como que se vinculara al conflicto, pero en otra clave, en que la lucha era contra ciertos herejes, contra ciertas, que también ayudó a configurar también la idea del otro como enemigo, que es capital para ir construyendo, digamos, una idea de guerra, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero señalar es que, bueno, otro elemento para ir saltando, ¿tengo todavía cuánto? 5 minutos. Ya, listo, gracias. Otro elemento que quiero resaltar de este asunto es que cuando empezamos a mirar la conformación de los ejércitos, tanto republicanos como patriotas, es interesante que para el caso, tanto republicanos como realistas, para el caso realista es mucho más claro las razones de la afiliación, de por qué los sectores populares se vincularon, mientras que para los republicanos es mucho más oscura. Pero yo me atrevo a hacer una hipótesis que justamente se la estaba comentando ayer al profesor Daniel Gutiérrez, es que en el suroccidente, si hubo un ejército popular, fue el realista. O sea, Miguel Tacón y Rosique y el Cabildo de Popayán, o sea, en 1811 llamaron a los esclavos a unirse a la defensa del rey, ¿sí? Mientras las fuerzas republicanas siempre fueron reservadas en llamar a los esclavos a unirse, y solamente muy tardíamente, cuando Bolívar da una orden hacia 1821 de hacer una conscripción masiva de 2.000 esclavos, ¿sí?, en el suroccidente, que realmente no se cumplió cabalmente, y la idea era justamente de que había que empezar a vincular a esta gente en la campaña libertadora, porque también se estaba luchando, digamos que también a ellos también les comprometía el proyecto republicano, pero realmente fue muy escasa la posibilidad por parte de los republicanos de succionar este tipo de población. Pero los realistas fueron los primeros, y eso es lo que va a explicar básicamente por qué las comunidades afro del Valle del Patía y las comunidades afro esclavizadas de la costa del Pacífico van a apoyar masivamente de alguna manera a los realistas. Igualmente, los realistas fueron muy hábiles
a la hora de negociar también con otros sectores populares. Entonces, por ejemplo, con las comunidades indígenas de Pasto ya más o menos hay algunas cosas claras que nos permiten identificar que el realismo pastuso de las comunidades indígenas no fue obra de porque los curas les dominaban totalmente la cabeza y se los modelaron, sino que también fue una acción política, en el sentido de que se les prometió, por ejemplo, condonar los tributos, o sea, hubo una negociación fuerte por parte de los realistas para tratar de vincular a estas comunidades a la defensa del rey, y porque de alguna manera dentro de la cultura jurídica, sí, que se puede, colonial, recordemos de que el rey fue una figura dispensadora de justicia, o sea, esa idea que nos han montado un poco, lo que justamente hablamos ayer de esa representación histórica que hemos querido ver el periodo colonial siempre en clave de explotación y dominio, quien la siga viendo ahí está equivocado. O sea, el sistema colonial fue un sistema capaz de negociar, de dar concesiones, de poder mediar, y eso lo hizo el sistema judicial. Por eso para las comunidades indígenas era muy atractivo, ¿sí?, apoyar a la causa monárquica, porque justamente el rey era una figura dispensadora de justicia. Y por otra parte, a nosotros se nos olvida que especialmente en estas zonas realistas, también la Constitución de Cádiz hacia 1812 se volvió muy atractiva por el tema de que le otorgaba la ciudadanía, y más que la ciudadanía, es el tema de que les daba a las comunidades cierta autonomía para crear cabildos, y eso se nos ha pasado desapercibido. Por eso algún autor, Marcela Echeverry, en eso sí estoy de acuerdo, en un momento dado ella señala en su libro que el liberalismo y el realismo en un momento dado no eran antinómicos como lo hemos querido ver. Entonces, parte de la explicación de por qué el realismo fue exitoso más o menos entre 1809 y 1821 y 1822, incluso hasta la muerte, no, hasta 1826, porque Pasto de alguna manera hasta 1826 tuvo guerrillas, es justamente porque el realismo fue capaz de negociar con los sectores populares y vincularlos, mientras que el ejército republicano realmente no fue capaz de eso. Cuando en 1821 ya entra el ejército, el ejército republicano realmente a empezar a hacer una campaña fuerte sobre el suroccidente, ya este es otro ejército, ya es un ejército con dientes, digámoslo así. Entonces cuando empiezan a dominar el suroccidente, no tienen que entrar a negociar con las comunidades, sino simplemente se dan las órdenes de empréstitos forzosos, de conscripción forzosa, y aquí no hay que chistar, y eso lo muestra más o menos muy bien Clementivo en su libro República en Armas, donde muestra cómo las comandancias militares del periodo fueron realmente tanto autoridad militar como autoridades civiles, y el poder civil quedó fagocitado en ese momento por el poder militar. Entonces los ejércitos que se van a empezar a constituir a partir de esos años en el suroccidente por parte de la República era porque ya había un ejército muy fuerte, muy capaz, ¿sí? Era un ejército con dientes que no tenía que negociar, sino simplemente empezar a imponerle a las poblaciones para empezar a hacer las campañas hacia el sur. Bueno, dejo por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca la difícil labor de comentar cuando el estómago ya aprieta. Si estuviéramos en México estaríamos a la mitad de la sesión, pero como estamos acá ya es hora de comer, y yo solo me dedicaría a unir las líneas generales de esta muy interesante mesa y quizás a dejar por ahí un par de pullas en lo que se preparan unas 2 o 3 preguntas para los ponentes. Como ustedes ya pudieron escuchar, me parece que la mesa logra un difícil equilibrio entre las muy necesarias síntesis, como lo que nos ofreció Juan Carlos Chaparro, y los detenidos estudios de caso, sobre todo el muy interesante estudio del sur neogranadino colombiano, con las ponencias de Jairo Gutiérrez y de Luis Prado. Creo que además de ese equilibrio entre la síntesis y los estudios de caso, en la mesa estuvo rondando un problema muy interesante que es el de la militarización, un problema que tiene distintas facetas y distintas acepciones, tantas que cada autor se ha tenido que ver obligado a explicar exactamente lo que entiende por militarización. Entonces estamos viendo cómo se conjugan problemas de estudio y perspectivas para dar luz a fenómenos muy diversos. Y el tercer asunto que me parece que vertebra la mesa es el de los otros, de la independencia, el de los realistas, los contrarrevolucionarios,
y su memoria, no únicamente como objeto de estudio histórico, sino la memoria colectiva, en este caso la memoria popular que generan en ciertas regiones. Para puntualizar muy brevemente algunas cosas de cada ponencia, me parece que Juan Carlos Chaparro logra sintetizar, ojo, en la ponencia, claro, esto es un problema para el comentarista porque yo leí otra cosa de lo que ustedes escucharon en algunos casos, pero lo que a mí me interesaba destacar y que creo que también de alguna manera se anunció en la ponencia fue el esfuerzo por sintetizar dinámicas de militarización en los procesos revolucionarios independentistas en algunos escenarios concretos y en la construcción de los estados nacionales. La problematización de la militarización. Yo comparto por completo la preocupación por resaltar ese peso de la masificación armada y la ponencia, creo, invita a ir un paso más allá de las cifras redondas y de los contingentes bien diferenciables, eso que a veces en alguna historiografía nos llama a ver a los realistas siempre como realistas y siempre disciplinados, y a los patriotas o insurgentes siempre más numerosos pero siempre andrajosos y desordenados. Creo que la ponencia nos invita a ir más allá de eso, pero también es cierto que podríamos invertir el ángulo desde el cual miramos a las fuerzas. Eso podría ser interesante, es decir, no tanto ver a los Bolívar o a los Calleja o a los Hidalgo en mi caso, sino a partir a partir de los soldados o los rebeldes, cómo se enrolaron, y esto es cosa que tenía que ver con la ponencia de Luis, voluntario forzadamente, qué intereses persiguieron, cuánto y cómo se les pagó, qué distancias recorrían, cómo conseguían su armamento y su ropa y, en última instancia, por qué peleaban. Un par de preguntas que yo le haría a Juan Carlos es ¿qué es comparable y qué es claramente distinguible entre las distintas militarizaciones? Es decir, ¿se pueden comparar la militarización novohispana con la rioplatense? ¿En qué? O sea, ¿por qué? Creo que parte de las gráficas lo que nos invitaba a pensar era el serio problema de la desmovilización armada y el peso fiscal. Lo que pasa es que lo estamos viendo muy desde el siglo XXI y quizás convendría pararse, por ejemplo, en el siglo XVIII y en la historiografía del llamado Estado fiscal militar. Y cuando uno se asoma a esa historiografía ve que la guerra articulaba Estado, la guerra construía Estado y el gasto suponía 2/3 partes de los recursos fiscales de los estados y de las potencias europeas, 2/3 partes, hoy ahora sería inconcebible y lo censuraríamos desde nuestros propios valores, pero los estados nacionales surgen con estas obligaciones y con esas fuerzas armadas elevadas. Entonces, a lo mejor conviene preguntarse en qué medida esa necesidad de gasto articuló instituciones, como lo han visto los historiadores del siglo XVIII. En el caso de Jairo Gutiérrez, en general estas dos ponencias lo que nos introducen es casi el mundo al revés, es decir, a partir de Pasto y del sur y de Popayán vemos un ángulo desde el cual los libertadores son en realidad conquistadores. La república es tiranía, la paz es guerra, la victoria es derrota. Acá las guerrillas de realistas son los protagonistas, las exacciones y multas vienen por parte de los patriotas y las alianzas más significativas están protagonizadas por negros, por mulatos y por indios contra Bolívar y Sucre. Acá la independencia es tan indeseada como el rey es anhelado. Entonces, estos dos casos fueron muy interesantes. En la ponencia escrita, el profesor Gutiérrez abunda mucho más en el hecho histórico y al final termina con este recuento historiográfico. Quizás sería interesante, que incluso nos dejó picados con la historiografía citada, mostrar algunos de los pasajes en los cuales Bolívar es este monstruo que al final se refleja en el carro alegórico. Y el mundo que ya baja al terreno histórico con la ponencia de Prado, pues elige un prisma muy interesante que es el de las formaciones milicianas y sus mecanismos de reclutamiento. Entonces, a partir de la ponencia de Prado, que además a mí me resultó muy interesante porque estoy justo leyendo lo de Marcel Echeverry, entonces hay un diálogo completamente explícito. Tendría un montón de preguntas, pero rescato solo una, es decir, hasta qué punto
eran mecanismos coercitivos o forzosos y hasta dónde eran, como sugiere Echeverry, vías de negociación de los grupos populares los que conforman estas formaciones milicianas que desde 1810 pues tachonan toda la América hispánica con muy diversos intereses. Entonces, bueno, yo tengo un montón de comentarios, pero yo lo dejaría ahí y si les parece bien, combinamos mis comentarios y mis preguntas con las que el público lanzó, porque yo sé, Juan Carlos ya me está presionando porque él es el que financia la comida, entonces me dice que ya cortemos esto, pero para hacer un genuino diálogo, después de lo que yo dije, el público pregunta para Juan Carlos. Ya en las décadas de 1840 y 50 la militarización regular es muy baja, sin embargo las guerras civiles existen. ¿Quiénes las están combatiendo? Y no tiene un remitente tal cual, pero la relación partidos e ideologías respecto de militares activos, retiro, pensionados, fuerza ideológica de mandos militares en la soldadesca. Yo creo que esa más bien sería para Luis. Entonces, comenten lo que quieran dentro de todo lo dicho. Bueno, no es bueno hacerse propaganda, pero a la persona que hizo la pregunta para mí, de verdad, modestamente, es feo, pero debo hacerlo. Lo invito a leer el libro que yo escribí, donde ahí, digamos, abordo diversos problemas, el de la fiscalidad, el de la relación poder civil-militar, el de la manera como el ejército sí contribuye a crear institucionalidad, pero a su vez es presión para esta, en fin, en la relación militares-partidos, porque justamente lo que me permitió hacer el trabajo comparado con Venezuela es advertir cómo de alguna manera la élite civil colombiana logró institucionalizar a los militares, desde luego no gratuitamente, cosa que no ocurre en Venezuela. En Venezuela tuvo primero que Colombia partido liberal formalmente instituido, y ese partido liberal del cual hacían parte Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán y, bueno, se me olvida el otro nombre importante, Blas Brus, eso. Esos hombres fueron rápidamente, digamos, subsumidos, perseguidos por los caudillos militares, ¿no? Entonces, en verdad, me apena un poco decirlo, pero lo invito a leer el libro. Bueno, pues vamos por partes, como Jack el Destripador. A ver, en lo que me toca decir a mí un poco, a ver, sobre el tema de las… Bueno, yo dejé muchas cosas en el tintero brevemente, o sea, yo creo que para el caso de los ejércitos realistas hubo tanto, en la primera etapa hubo mucha negociación. Lo que pasa es que yo creo que, y para tomar un poco el caso de Marcela Echeverry creo que coge dos regiones, Pasto y el Pacífico colombiano, pero utiliza solamente un caso para cada uno, y me parece… digamos que ahí yo tendría un poco la crítica, o sea, uno no puede con un caso extrapolar el mundo, digámoslo así, porque los derroteros de las comunidades negras del Pacífico son totalmente diferentes. Hubo comunidades negras, o sea, casi todas las cuadrillas mineras se levantaron, se autonomizaron, digámoslo así, pero algunas terminaron dando apoyo militar a los realistas, las demás fueron indiferentes, pero defendieron su autonomía, ¿sí? Porque les interesaba su autonomía. Entonces, o sea, yo creo que se negoció mucho, pero hay casos muy oscuros, por ejemplo, el Valle del Patía, que supuestamente se ha trabajado por Francisco Zuluaga, pero Francisco Zuluaga nunca nos dijo por qué los negros patianos se volvieron realistas. O sea, en el libro son realistas, pero ¿por qué? Yo tengo la sospecha que las comunidades afro del Patía lo que estaban luchando era por esa idea corporativa de comunidades que tenían, que de alguna manera lo veían como una amenaza el avance de los republicanos, mucho más porque ya algunas avanzadas republicanas lo que habían hecho en esos territorios había sido unas racias, o sea, por ejemplo, quemar los pueblos de esas comunidades.
Entonces yo creo que esas comunidades estaban luchando era por su visión corporativa de esos pueblos, que a la gente se le olvida eso, es que no solamente es el pueblo, es que en esa sociedad ser parte del pueblo, o sea, ser vecino de algo es no solamente construir su identidad, sino es tener un lugar dentro de ese entramado social. Y eso también les daba una serie de fueros y una serie de privilegios que nosotros no hemos querido trabajar, que se llamaban en el antiguo régimen las libertades, digámoslo así. Entonces yo creo que allí hay mucho con los realistas yo veo mucho de negociación y más bien en la construcción de los ejércitos republicanos yo veo mucho de coerción, ¿sí? Y es paradójico porque entre 1821 y 1822 muchos de los jefes realistas se terminan pasando a la República y son los que van a terminar animando buena parte de las guerras civiles del siglo XIX como José María Obando, ¿sí? Y para cerrar este asunto, José María Obando no fue el único realista que tuvo Popayán, casi todo Popayán fue realista. Lo que pasa es que al pobre José María Obando es el que le achacan el realismo, pero si uno mira entre bambalinas, Popayán fue siempre realista hasta más o menos 1821, ya cuando las cosas ya estaban para el otro lado, los dos grandes patriarcas de Popayán, que era don José Rafael Arboleda y don José María Mosquera, van a encontrarse con Bolívar en Caloto a negociar antes de que entre a Popayán, ¿sí? Pero eso no se tiene, pero casi todo Popayán fue realista. Pero eso es lo que quería más o menos plantear, o sea, hay más negociación dentro del bando realista y hay más coerción dentro del bando republicano. Bueno, miren, sobre el aspecto de la militarización en las guerras del sur, hay que señalar que, como ya lo ha dicho Luis Ervin, probablemente el ejército realista tuvo una adhesión más voluntaria de los pueblos, particularmente los pueblos de indios. Pues yo en mi trabajo he tratado de sostener que esa adhesión se debía pues a lo que Luis Ervin ya ha dicho de los privilegios de que gozaban las comunidades indígenas durante el régimen colonial y que efectivamente fueron protegidas por la Real Audiencia de Quito, que era la entidad con jurisdicción sobre Pasto, y por la Iglesia, por lo cual esta tenía mucha influencia en los pueblos de indios, por los defensores de indios que existían en los cabildos, que tuvieron una actividad muy intensa en defensa de los intereses de los indios, y uno entiende en cierta forma que los indios se adherieran a la causa del rey porque veían, como decía Luis Ervin, una fuente de justicia que podía protegerlos de los abusos de sus vecinos mestizos y blancos. Pero efectivamente cuando el ejército independentista ocupa a Pasto, comienzan los reclutamientos, pues después lógicamente de las sublevaciones de 1822 y 1823, comienza un reclutamiento forzoso y masivo, es decir, prácticamente hay emboscadas para forzar a los pastuzos a que se vinculen contra su voluntad al ejército republicano y de inmediato son enviados, amarrados literalmente a Guayaquil para enviarlos a combatir al Perú, donde muchos van a combatir a los ejércitos realistas después de haber formado parte de las tropas que combatieron al ejército independentista. Por ahora no diría más al respecto. Pues no queda entonces más que agradecer su presencia e invitarlos a la sesión de la tarde que comenzará, si no mal recuerdo, Francisco, Angélica, a las 2 de la tarde, ¿verdad? 2:15 de la tarde empezamos, acá mismo. Así que quedan emplazados.